Hola a todos, yo soy Félix del podcast de ciencia ficción y fantasía La Biblioteca de Trandor y hoy voy a contaros una pequeña anécdota relacionada con los inicios de la aviación, con el uso de la aviación como arma concretamente. Y es que los aviones comenzaron a utilizarse en combate por primera vez durante la Primera Guerra Mundial. Y es aquí cuando surgieron las primeras complicaciones técnicas. Porque, ¿cómo disparar en la misma dirección en la que se movía el avión? La gran hélice del morro impedía los disparos, pero colocar la ametralladora en otro lugar, que era la segunda opción, realmente era contraproducente para la puntería de los pilotos, pues utilizar todo el avión para apuntar al objetivo era la mejor forma de dirigir el tiro. El problema era que al disparar, muchas de las balas pasaban sin tocar la hélice, pero otras tantas impactaban contra ella y la hacían pedazos. Ya podéis suponer lo que pasaba después, claro. Y fue el aviador francés Roland Garros, sí, también fue aficionado al tenis, fue jugador aficionado de tenis y tuvo el honor póstumo de dar su nombre al estadio parisino y al famoso torneo de tenis. Como decía, el aviador francés Roland Garros intentó solucionar este problema recubriendo las hélices con acero, lo cual evitaba que la hélice se rompiera al recibir el impacto. Aunque era un sistema realmente bastante imperfecto y chapucero, pues con el tiempo la hélice acababa dañándose igualmente y además pues había un gran peligro para el piloto, que podía ser impactado por las esquirlas de las balas que impactaban en la hélice. Roland Garros un día fue derribado por los alemanes y hecho prisionero, sin que le diera tiempo a destruir su aparato. Y su sistema fue inmediatamente estudiado y finalmente mejorado por el holandés Anthony Fokker, que inventó un dispositivo que sincronizaba los disparos de las ametralladoras con el giro de la hélice, de modo que se pudiese disparar a través de esta, pues sin dañarla. Sin más, os dejo con Jorge y uno de sus apasionantes episodios del podcast del Búho. Muchísimas gracias, Félix. Sed todos bienvenidos al capítulo al capítulo 2 romb, al capítulo XXX del podcast del Búho. La batalla de Roncesvalles es una escaramuza militar que sufrió el ejército de Carlomagno a finales del siglo VIII tras volver de una poco exitosa campaña para conquistar las tierras hispanas. Lo que ocurre es que esta batalla está un poco perdida entre las brumas de la historia. Os voy a explicar las diferentes teorías que intentan explicar la misma. Esta semana pasada, en las redes sociales de Twitter y de Facebook, os di a elegir entre el tema que adornaría este capítulo que estáis escuchando. Y el tema que elegisteis fue leyenda medieval frente al tema de mitología griega. He de decir que posiblemente lo que estáis a punto de escuchar no lo consideréis como una leyenda, aunque quiero que apreciéis al menos por qué lo considero una leyenda. Y es que os voy a hablar de una batalla, la batalla de Roncesvalles, que fue una batalla que, más allá de los hechos que pudo albergar, está totalmente oculta en la bruma. No queda muy claro realmente ni siquiera qué dos ejércitos fueron los que celebraron esta batalla, ni tampoco queda muy claro dónde se celebró, pese a que lleva el nombre de la localidad navarra de Roncesvalles. Hay una serie de teorías, y me perdonarán la mayoría de los historiadores, que llevan la contraria a esta ubicación. En eso se va a basar el podcast del Búho de esta semana. Y si me permitís la trampa, no es una leyenda narrada tal cual, pero sí que voy a intentar al menos desentrañar la parte de realidad que hay en esta escaramuza que sufrieron las tropas carolingias a manos de un ejército
hoy por hoy desconocido. Pero antes de narraros los tejemanejes históricos que se han dado en torno a esta batalla, os voy a poner en materia. Nos encontramos en el año 778, por lo tanto en el siglo VIII, y en la época en la que Carlomagno todavía no ha sido nombrado emperador en tierras francesas, pero sí que es un rey de gran poder. Y como rey de gran poder que asienta su poder, quiere ir ampliando sus territorios. Y se fija que al sur de los Pirineos, las huestes del Islam, esta recién estrenada religión, acaba de tomar más por acuerdo que a la fuerza las tierras de la península ibérica. Los musulmanes no guerrearon demasiado para ocupar la península. Por lo tanto, Carlomagno considera que la península ibérica es un plato bastante suculento y fácil de comer. Por lo tanto, avanza con sus ejércitos al sur de los Pirineos, pero las campañas no salen tan bien como había previsto y se encuentra con bastante oposición, con lo cual, después de 7 años, dicen las fuentes, después de 7 años de guerras, el ejército de Carlomagno solamente consigue tomar una serie de tierras muy poco ocupadas al sur de los Pirineos, en las actuales Cataluña y Aragón. De hecho, Carlomagno llega a las puertas de Zaragoza, pero su ejército, cansado, da media vuelta, no sin antes haber cobrado una gran suma de dinero de las arcas de la ciudad zaragozana. De todas formas, aquí no acaba la cosa, dado que cuando están de regreso, de vuelta a su tierra natal, al norte de los Pirineos, y según las fuentes, que ahora os voy a comentar, el ejército de Carlomagno sufre una dura escaramuza, un duro ataque por la retaguardia de 400.000 sarracenos, según las fuentes, que les hacen perder la retaguardia y hacen que la derrota y la vuelta a casa sea todavía más nefasta. Al mando de esta retaguardia del ejército carolingio, un tal Roldán, o Roland, que la canción de Roldán, la fuente que os voy a contar ahora, narra de una manera muy heroica. Según cuenta la canción de Roldán, en este año 778, y yendo en el camino de vuelta hacia el norte de los Pirineos, Roldán, o Roland, recibió un ataque de 400.000 sarracenos que por detrás atacaron al ejército francés. Roldán, muy heroicamente y con sus pocos miles de hombres, afrontó a este ejército y le infligió un duro correctivo pese a que fueron derrotados, eso sí, por todo lo alto. Dice la canción de Roldán que este caudillo militar, sobrino de Carlomagno, hizo sonar su cuerno con tal fuerza que se reventó la cabeza a sí mismo de la fuerza con la que hizo soplar su instrumento. Hay que decir, por lo tanto, que si tenemos que creernos a pies juntillas lo que dice la canción de Roldán, tendríamos que creernos también otras cosas y otras historias que a pies juntillas nos hablan sobre dragones, demonios, espíritus, etc. ¿Qué tiene de leyenda y qué tiene de realidad estas fuentes llamadas la canción de Roldán? Ese es el trabajo del historiador, y eso es lo que os voy a intentar explicar que ha pasado a lo largo de los años con este texto. El cantar de Roldán, o la chanson de Roland, si es que mi francés es lo suficientemente bueno como para pronunciarlo, es un poema épico que narra los tejemanejes de este personaje. Y es el cantar de gesta en lengua romance, es decir, que viene del latín, más antiguo que se conserva. ¿Por qué? Porque data del siglo XI, nada más y nada menos, de finales del siglo XI después de Cristo. Es, por lo tanto, un cantar de gesta. ¿Y qué son los cantares de gesta? Pues los cantares de gesta vienen a ser la exaltación de algún héroe o caudillo militar. En España tenemos el cantar de Mio Cid, por ejemplo, que en verso estaban pensados para ser cantados, narran las hazañas de estos personajes. Se tienden a exagerar, por supuesto, por lo cual son una fuente histórica, pero que no ha de ser de tomada muy en serio. Y es aquí donde nos encontramos el problema. El problema es que las fuentes son escasas para esta época de la historia.
los monasterios, que han hecho un gran favor a la humanidad copiando textos, han hecho conservar los textos, pero claro, los hechos históricos no eran muy recogidos con muchísimo rigor. Un cantar de gesta no era precisamente y no buscaba precisamente narrar el hecho histórico tal cual, pero al menos es algo a lo que nos podemos agarrar. El problema viene en las contradicciones de este texto. Primero, por si no os habéis dado cuenta, os he dicho que el texto es de finales del siglo XI y que la batalla de Roncesvalles es del 778, de finales del siglo VIII. Estamos hablando de 300 años de diferencia en los cuales la historia oral ha ido dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Un teléfono roto de 300 años que llegó hasta los orejos o los oídos de este tal Turoldo, un monje francés, que lo hizo copiar en verso. Por lo tanto, tenemos el origen de muchas leyendas, pero, claro, se ha dado en tomar como una fuente histórica tal cual. Eso es un grave error. Vamos a ver qué contradicciones tiene esta canción de Roldán y vamos a ver por qué ha habido y han surgido diferentes voces discordantes con lo establecido para esta batalla. La primera contradicción de la canción de Roldán nos la encontramos a la hora de identificar a los atacantes. No queda muy claro quién atacó a la retaguardia del ejército carolingio, porque las fuentes se contradicen entre sí. Para empezar, unas fuentes de la época, los anales regios de Carlomagno, lo sitúan o los identifican como una coalición entre vascones, la etnia de aquella zona, y los sarracenos, que enfadados o enojados por el saqueo que habían hecho las tropas de la ciudad de Pamplona, pues se vengaron cruelmente con una serie de emboscadas y escaramuzas contra el ejército que ya, digamos, entre comillas, derrotado, volvía al norte de los Pirineos. Otras fuentes nos hablan de que únicamente fueron los vascones, pero los vascones del norte de los Pirineos, porque justo en aquella época, y fue uno de los motivos por los que Carlomagno volvía al norte, la región de Aquitania se levantaba en armas por un descontento general a causa de otros asuntos. Fueron precisamente los vascones del norte de los Pirineos los que hubiesen atacado al ejército que venía, digamos, a sofocar esta rebelión. Por último, tenemos a la propia canción de Roldán, que ya le atribuye directamente a los sarracenos, a 400.000, sin ir más lejos, la autoría de dicho ataque. Ya para empezar, en los sarracenos vemos que sería poco probable y que sería menos probable 400.000. Si tuviésemos que haber reunido a 400.000 sarracenos, muy posiblemente el norte de España hubiese quedado bastante despoblado en aquella zona, en aquella época. De todas formas, aquí tenemos la primera contradicción. No sabemos exactamente quién atacó a Roldán, a la retaguardia del ejército. Por otro lado, tenemos la contradicción que hay sobre la ubicación. Y aquí es donde quiero fundamentar toda la narración de este podcast. Y es que actualmente se considera que Roncesvalles fue el lugar donde se desarrolló esta batalla. No en vano se llama así, la batalla de Roncesvalles. Pero los hechos que se han dado en considerar para situar aquí la batalla son bastante difusos. Hay que tener en cuenta que el ejército volvía de Zaragoza. Era un rodeo bastante grande para volver, aunque es lógico, dado que la ciudad de Pamplona se pudo haber utilizado como paso intermedio antes de volver a Francia. Por otro lado, tenemos que cerca de la ciudad de Roncesvalles tenemos un valle, o mejor dicho, un desfiladero, que se llama Valcarlos, Valle de Carlos. Por lo tanto, se puede considerar que Carlomagno tuvo algo que ver con la toponimia de este lugar y por eso se ha dado a considerar, mejor dicho, esta ubicación. Pero ha habido otras teorías. Una teoría es la de Rita Lejeune, que lo situó en el paso de Pertús, en los Pirineos orientales de Gerona. Pero en la que me voy a basar es en la teoría de un tal Antonio Ubieto, que la verdad es que tiene argumentos de más peso para poder intentar debatir y para poder intentar revisar la historia previamente establecida. Muy cerca del actual pueblo de Siresa, donde hay un precioso monasterio en medio del Pirineo, en el valle de Hecho,
que por cierto es una zona muy poco explotada del Pirineo aragonés, que os aconsejo que visitéis, existe una colina que tiene un curioso nombre. Se llama la Corona de los Muertos. Curioso nombre, ¿verdad? Cuando os fijáis en una toponimia singular que haga referencia a muertos, a brujas o incluso a moros, que se solían, digamos, relacionar con la hechicería, tendréis una pista de que allí ha pasado algo, o sea, ahí se ha encontrado algo. Lo digo porque algo así debieron de seguir los arqueólogos, o algo así debieron de interpretar los arqueólogos que en el año 1989 hicieron una serie de excavaciones en la Corona de los Muertos y encontraron restos de armamento, herraduras y logística medieval tirados en abundancia en la cima de la colina. Por lo tanto, esto llamó la atención de los arqueólogos que vieron que allí había habido ciertos signos de batalla. Tras hacer estos descubrimientos, se avisó al profesor universitario Antonio Ubieto, ya fallecido, y que hizo una serie de investigaciones que le dieron a llevar a una curiosa conclusión, y es que posiblemente la batalla de Roncesvalles pudo haberse celebrado en el Valle de Hecho, en las proximidades de la Corona de los Muertos, basándose en que precisamente las fuentes de la canción de Roldán dan un dato bastante curioso, y es que hablan de una calzada bastante bien empedrada por la que el ejército de Roldán pasó para llegar hasta el norte de los Pirineos. En Roncesvalles no hay ninguna calzada que sea así. En cambio, en las proximidades de la Corona de los Muertos tenemos una antigua calzada romana que todavía conserva parte de su empedrado y que servía para comunicar la zona del Bearn francés con Zaragoza. Esta antigua calzada romana se fue y se siguió utilizando a lo largo de los siglos, porque cuando los romanos construían algo lo construían a conciencia. Por lo tanto, Antonio Ubieto dedujo que la ubicación cuadraba, como para que la Corona de los Muertos hubiese sido, si no parte, al menos lugar de esta batalla de Roncesvalles, o antes conocida como Roncesvalles. El caso es que los historiadores que consideraban que la batalla de Roncesvalles se había realizado allí, se le echaron encima. Imaginaos al profesor Antonio Ubieto yendo al simposio de historia medieval que se celebra todos los años en la ciudad navarra de Estella y soltó aquella bomba. Supongo que se lo comieron vivo. El caso es que este hallazgo a mí me cuadra, porque yo he estado excavando, he tenido el honor de poder excavar en excavaciones arqueológicas de la Corona de los Muertos. Vale, de acuerdo, no era una excavación de medieval. Yo estuve excavando porque en la Corona de los Muertos también se albergan bastantes cromlechs, círculos de piedra, y yo estuve especializado en prehistoria en la carrera y estuve excavando allí. He podido andar por el lugar, he podido visitar la calzada romana del Valle de Hecho y la verdad, me hace ilusión pensar que aquello podría haber sido el escenario en el que Roldán murió tan valientemente. En cualquier caso, esto quiero que lo veáis como un simple ejemplo de lo que la historia es capaz de hacer. Ahora os explico. Porque como dice el antiguo refrán, y que alguna vez ya he dicho en algún capítulo del podcast del Búho, de lo que ves, créete la mitad, pero de lo que no ves, no te creas nada. Ese es el auténtico hándicap que tiene el historiador. Ese es el auténtico problema que existe en la ciencia histórica, que te tienes que creer o no lo que las fuentes medievales, en este caso, te están contando. Fuentes medievales escritas por un monje que oyó una canción compuesta por cientos de años de cantares y cantares de bardos. Ese es el oficio del historiador, el oficio de desentrañar las intencionalidades, las influencias y los errores de la gente que le ha precedido. Es por eso que la historia no es una ciencia aburrida, es por eso que la historia es una ciencia viva, porque es una ciencia humana, y la ciencia humana es falible, como todo ser humano. Esa es la grandeza de la historia. Cuando leáis un libro de historia, no desconectéis el cerebro. Pensad si realmente lo que se está contando ese texto, o lo que estáis viendo en ese documental, es realmente cierto. Y poned objeciones, y si os pica más todavía la curiosidad, convertíos en un historiador e investigad.
investigad el misterio que os ha llevado a haceros esas preguntas, porque la historia se basa en eso, en intentar constantemente revisar lo establecido para conocer, si cabe, más de cerca la verdad. ¿Os ha gustado este capítulo? Espero que sí. La verdad es que a mí me ha hecho muchísima ilusión grabarlo, porque he podido visitar muy de cerca la Corona de los Muertos y es un tema que siempre me ha gustado muchísimo. Por otro lado, quiero dar las gracias a Félix por haber grabado esta espectacular anécdota que la verdad es que me ha encantado. Os animo a que lo hagáis. Por otro lado, si queréis decirme cualquier cosa, podéis escribir a elpodcastdelbúho@gmail.com. Podéis comentar en el grupo de Facebook, al que le he cambiado el nombre hace poco, que se llama El Podcast del Búho, Historia y Mitología, o podéis comentarme lo que queráis en Twitter, en twitter.com/Jorge-. Bueno, claro, también podéis visitar el podcastdelbúho.com para visitar o para escuchar los antiguos capítulos, al igual que en iTunes o en iVoox. Bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el capítulo 31 del Podcast del Búho. Un saludo.